Hola, ¿cómo están? Vamos ahora a resolver otro ejemplo de una tabla de verdad. Antes de empezar a resolver, vamos a ver un poquito si esta fórmula que tenemos como una supuesta fórmula bien formada está correctamente expresada. Para eso nos tenemos que empezar a fijar en los conectores binarios que tienen y en los paréntesis que tiene esa fórmula bien formada, si están correctos o si no están correctos. Por ejemplo, vamos a empezar con este conector. Este conector binario tiene su par de paréntesis. Este otro conector binario también tiene su par de paréntesis, al igual que este. Ahora bien, hay otros dos conectores binarios. Si nos fijamos en los paréntesis, tenemos que este conector binario está afectado por estas dos expresiones, ya que tiene este paréntesis que encierra lo que nos va a indicar este conector binario. Y a su vez está el otro conector, que es el O, que estaría uniendo esta primera parte con este segundo paréntesis. Entonces, esto de analizar, primero si está bien la fórmula, si está correctamente expresado. Y segundo, esto nos sirve para saber cómo empezamos a resolver esta tabla de verdad. Ya tenemos los valores de P, de Q y de R, sus posibles valores de verdad. Y entonces vamos a empezar a trabajar. Podemos empezar a trabajar con P y Q. Para ello tenemos en cuenta que como es una conjunción, el resultado de la tabla de verdad va a ser verdadero, o sea 1, cuando las dos proposiciones sean 1. O también dicho de otra forma, va a ser el mínimo valor entre las dos expresiones. Entonces nos fijamos en la columna de P y de Q, 0, 0, acá va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, el mínimo valor es 0, y acá el mínimo valor entre 1 y 1 es 1, y entre 1 y 1 es 1. Pasamos ahora entonces a trabajar con la otra parte. Acá tenemos una conjunción entre la negación de R y la negación de Q. Entonces lo que conviene hacer primero es trabajar con la negación de R por un lado y la negación de Q por el otro. Entonces vamos a hacer la negación de R, que es el valor opuesto a R. Entonces va a ser 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. No tenemos que perder de vista la columna. Y la negación de Q va a ser la negación de estos valores. Va a ser 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Una vez que tenemos resuelto las dos partes que forman esta proposición simple, lo unimos entonces con el conector I. Entonces vamos a tener la negación de R y la negación de Q. Entonces hacemos la conjunción entre estos dos valores, de la negación de R y la negación de Q. Tengamos en cuenta que el I va a ser verdadero, como en el caso de recién, va a ser verdadero cuando las dos sean verdaderas. O lo que también se puede decir, que va a ser el mínimo valor entre los dos valores de verdad que tenemos. Entonces, entre 1 y 1 el valor de verdad va a ser 1, entre 0 y 1 va a ser 0, entre 1 y 0 va a ser 0, acá va a ser 0, acá va a ser 1, entre 0 y 1 va a ser 0, 0 y 0. Ya tenemos armada esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es hacer P si solo si Q. Lo que yo estoy haciendo es tener las proposiciones simples que hay y después vamos a empezar a trabajarlas con los conectores que abarcan esas proposiciones simples. Entonces hacemos P si solo si Q. Recordemos que para resolver la doble implicación, o sea, el sí solo sí, lo que tenemos que hacer es fijarnos, por supuesto, en las columnas de P y de Q, y va a ser verdadero cuando las dos expresiones tengan el mismo valor de verdad. Por ejemplo, acá tenemos 0 y 0, tienen el mismo valor de verdad, entonces el resultado de esta tabla va a ser 1. Acá también, acá tienen distinto valor de verdad, por lo tanto va a ser 0. Acá también va a ser 0. Acá tenemos distinto valor de verdad, va a ser 0. Acá también. Y en este caso tienen el mismo valor de verdad, P y Q, entonces va a ser 1, lo mismo que acá. Una vez que tenemos definido el valor de P, si solo si Q, fíjense en que esto está afectado por una negación. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la negación de P si solo si Q, que quiere decir que tenemos que negar la columna obtenida anteriormente.
Entonces el valor va a ser 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Estamos negando el resultado obtenido anteriormente. Fíjense ahora que habíamos dicho que este conector unía estas dos proposiciones y está marcado por este par de paréntesis que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es, a ver, hay distintas formas de hacerlo. Una de las formas que a mí me parece que es sencillo para que no se nos agrande tanto las columnas es, por ejemplo, poner acá el numerito de 1, a esta expresión colocarle el número 2. Entonces en la columna, para no escribir toda la proposición, vamos a hacer 1, entonces 2. Es decir, 1 implica 2. Una de las formas, si nosotros tenemos, por ejemplo, P implica Q, una de las formas para calcular el valor de verdad de una implicación es calcular el máximo valor entre la negación de lo primero, de P en este caso, que sería lo que está delante del implica, y el segundo, o sea, en este caso Q. En este caso no tenemos P y no tenemos Q. Tenemos esta expresión que es 1 y esta expresión que es 2. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser una columna auxiliar. Voy a negar 1. Voy a negar 1. Para negar 1, lo que voy a hacer es fijarme en la columna en donde obtuve el valor de esta expresión, que en este caso sería la negación de R y Q, y negarla. Entonces voy a tener acá 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 y 1. He negado la columna 1. Y ahora voy a calcular el máximo valor entre lo que está delante del implica, que sería esto, entre la negación de esto, y el valor de Q, que en nuestro caso sería 2. La columna 2, recuerden que sería esta columna, que es esta expresión. Entonces, para calcular el implica, el máximo valor entre 0 y 0 va a ser 0, entre 0 y 1 va a ser 1, entre 1 y 1 va a ser 1, acá también. El máximo valor entre 1 y 0 es 1, acá es 1, acá es 1 y acá es 1. Esta es una de las formas para calcular la implicación, que me parece, desde mi punto de vista, una de las formas más claras. Es la única forma en donde les hago un cálculo auxiliar, digamos una columna auxiliar, que es negando la primera columna. Hay otra forma que es, digamos, como que aprenderlo de memoria, pero por ahí se puede llegar a prestar a confusión. Entonces, como para que no se confundan, lo hago de esta manera. El que lo quiera hacer de otra forma, no hay ningún problema. Bueno, ya tenemos resuelta la implicación. Ahora tenemos que resolver esto. Entonces voy a llamar a esto 3 y a toda esta expresión va a ser nuestro elemento, nuestro término 4. Entonces vamos a hacer 3 o 4. Esta sería la última operación que vamos a hacer. Fíjense que el 3 sería P y Q, que es lo que primero hicimos al comienzo. Lo podemos hacer antes o lo podríamos haber hecho ahora si lo queremos hacer. Y 4, que es la columna que se obtuvo con esta implicación. Fíjense que es importante que nos orientemos y nos ubiquemos en las columnas y en las filas. Entonces el O, recuerden que el O es el máximo valor entre las dos proposiciones. O dicho de otra forma, en una disyunción, el resultado va a ser 0 cuando los dos sean 0. En los casos restantes va a ser 1. Yo lo voy a hacer con el máximo valor. Es una de las formas. Bueno, ahora lo que queda es trabajar el último conector, que es 3 o 4, en donde nos tenemos que fijar en la primera columna y en la columna que resultó de toda esta segunda expresión. Entonces, para el O es el máximo valor entre las dos expresiones. El máximo valor entre 0 y 0 es 0. El máximo valor entre 0 y 1 es 1. Y así nos fijamos que, como en este caso todos los valores son 1, podemos decir que el valor de verdad del resultado va a ser 1. Recuerden que es el máximo valor entre las dos expresiones. Bueno, este sería el resultado de la tabla de verdad. Sería una contingencia porque en el resultado de la tabla hay ceros y unos. Y bueno, lo que queda hacer ahora es que ustedes practiquen para asentar un poquito lo que se ha aprendido.